con invitado en el estudio de Radio Zaragoza. Javier Lambán, presidente de Aragón y secretario regional de los socialistas. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bienvenido y gracias por aceptar la invitación de esta rebotica de primera semana de curso. Oiga, ¿qué le puede a usted como presidente en este arranque? ¿La ilusión y el reto de un pacto complejo como el suyo o el temor a que unas elecciones generales lo tambaleen? Creo que las elecciones no van a tener ninguna incidencia en la cohesión interna del cuatripartito que acabamos de formar en Aragón, aunque lo cierto es que nos preocupa no tanto por el impacto que vaya a tener dentro del gobierno como por lo que significa que el país siga unos cuantos meses más paralizado y que el gobierno de Aragón siga careciendo de un interlocutor en España, de un gobierno en España que nos ayude a enfocar los asuntos pendientes o que simplemente nos resuelva los problemas de financiación que tenemos, no solo el gobierno de Aragón, sino todos los gobiernos autonómicos de España. ¿Lo da por hecho, presidente, que va a haber elecciones generales o cree que Podemos puede un día como hoy aceptar las propuestas que le va a plantear Pedro Sánchez? Ojalá las aceptara. Hasta donde sabemos, el presidente va a plantear un elenco de propuestas muy ilusionantes desde el punto de vista de una fuerza de izquierdas, de una fuerza progresista como es Podemos, pero a tenor de las declaraciones que vamos viendo por parte de los responsables de esta fuerza política, uno tiende a ser fundamentalmente pesimista y creo que si no se produce un remedio casi milagroso de última hora, vamos a elecciones el día 10 de noviembre. Y si se lo pregunto al revés, señor Lambán, ¿debería Pedro Sánchez hacer como usted e incluir a Podemos en un futuro gobierno de España? Pedro Sánchez lo intentó antes del verano, hizo una propuesta que Podemos desechó, creo que era una buena propuesta. En cualquier caso, lo cierto es que estamos en la situación en la que estamos. Nosotros, como gobierno, necesitamos imperativamente estabilidad política en España para enfocar todos los asuntos que tenemos aquí pendientes. Hay que hacer un breve recordatorio respecto a lo que han sido estos últimos 4 años. Yo he sido presidente del gobierno de Aragón durante una etapa en la que ha habido 3 elecciones generales, una moción de censura, es decir, no hemos tenido ni un año siquiera de estabilidad, de tranquilidad y de pausa para enfocar los grandes asuntos de la comunidad. Y he hecho en falta esa estabilidad y esa pausa que solo puede provenir de un gobierno sólido y estable. Pues ojalá que lo haya, porque hace falta, desde luego. Hablaremos con Javier Lambán de lo que se avecina, que en Aragón son muchas cosas, pero casi todas pasan por Madrid, porque esto, que ya viene ocurriendo hace años, como acaba de recordar él, lo de ser un puzzle con muchas piezas engarzadas en el mapa nacional, regional y local, ahora da la sensación de que ocurre más que nunca. Pepe Las Marías, buenos días. Hola, buenos días. ¿No te parece que el cerco de lo nacional estrecha cada vez más lo regional y lo local, empezando por lo que mueve el mundo, que es el dinero o los presupuestos, dicho de otra manera? Sí, se ve que todo está relacionado y al final es que el dinero es lo importante, por supuesto, la gestión política, pero lo que se hace con el dinero es muy importante, en políticas sociales, sanitarias, educativas. Y bueno, le vamos a preguntar al presidente Lambán, porque me estabas manejando una cifra muy redonda, los famosos 400 millones de euros que no llegan del Estado de Aragón porque no hay un gobierno estable que pueda hacer esa transferencia. Vamos a saber esa cantidad más o menos cuál es concreta, porque es que esto de millón arriba, millón abajo, en fin, cada millón. Hombre, desde luego tiene su aquel. Las cuentas del gobierno de Aragón están prorrogadas, ya parece que están trabajando en las de 2020, también le preguntaremos al presidente, pero bueno, trabajar con un presupuesto prorrogado tiene su dificultad. Y el último dato oficial de déficit que se ha conocido en Aragón es del mes de mayo y es casi del 0,5% del PIB. Hay que cerrar el año en el 0,1%. Eso no sabemos si implica, y aquí entramos ya en el terreno de la terminología, ajustes, recortes, retención de gasto, y también creo que es una cosa que tenemos que saber. Hoy precisamente el PSOE andaluz, presidente, dice y pide que haya mejoras en la financiación autonómica y urge también a la convocatoria de un Consejo de Política Fiscal y Financiera precisamente para mejorar esta situación de atasco. ¿Usted qué dice? Es que son cuestiones distintas. El Consejo de Política Fiscal y Financiera ha de reunirse cuanto antes para afrontar la reforma del sistema de financiación, que es claramente insuficiente y deficiente.
pero me temo que eso, sin un gobierno estable y sólido, es una especie de brindis al sol. Lo que nos urge es resolver las famosas entregas a cuenta. Lo que nos urge es actualizar nuestras relaciones financieras con el Estado, la de Aragón y la de todas las comunidades autónomas, para terminar el año con una cierta suficiencia económica para pagar las nóminas, para hacer frente a los servicios públicos que estamos obligados a proveer a la población aragonesa, y eso no puede esperar a la celebración de un Consejo de Política Fiscal y Financiera. Eso ha de resolverse ya, y de hecho yo llevo ya unos cuantos días hablando con distintos representantes del Gobierno de España. He hablado con la vicepresidenta, he hablado con el ministro Ábalos, ayer mismo hablaba con la ministra de Hacienda, con la ministra que en este momento está al frente de esta cuestión tan absolutamente fundamental para nosotros. Ellos me consta que están trabajando en la búsqueda de una solución, independientemente de que haya o no haya elecciones, y desde luego esa solución la necesitamos imperativamente. El otro asunto, el de fondo, el de la reforma del sistema de la financiación, evidentemente debemos de abordarlo. Está claro que en este momento es imposible liquidar los presupuestos sin déficit, es absolutamente imposible proveer a la población de los servicios públicos que merece sin una financiación distinta a la actual. Es imposible hacer las inversiones en carreteras, las inversiones en infraestructuras que tenemos pendientes sin una reforma del sistema de financiación, que por cierto lleva pendiente desde el año 2014, que es cuando se debió haber hecho. Pero insisto, lo urgente ahora mismo es lo otro, que el Estado actualice las cuentas con las comunidades autónomas, que hablando en plata nos pague lo que nos debe, porque si no vamos a tener muchas dificultades para llegar a fin de año. Más de 5.500 millones están atascados precisamente de esas aportaciones a cuenta del Estado a las comunidades autónomas. Pepe. Claro, sí, pero presidente, buenos días. Buenos días. Como decía yo antes cuando hablaba con Eva, como no es millón arriba, millón abajo, ¿tienen claro en el Gobierno de Aragón cuál es la cantidad concreta que tendría que llegar del Estado? Ahora hablamos siempre en genérico de 400 millones, pero entiendo que manejan una cantidad más o menos precisa que tiene que llegar de esa transferencia. Sí, el consejero de Hacienda está trabajando, de hecho no ha tenido ni un solo día de vacaciones a lo largo del año en el cálculo exacto de esa cantidad, con IVA, sin IVA, porque hay distintas variables que se manejan a la hora de fijar exactamente aquello que el Estado nos debe pagar, porque es nuestro, porque es un dinero de la Comunidad Autónoma de Aragón, al igual que ocurre en el resto de las comunidades autónomas de España, pero piense usted que la cifra ronda exactamente por donde acaba de decir. Entre 300 y 400 millones. ¿Y los efectos si no llega a esa cantidad, Aragón, presidente? Porque acabamos de hablar de elecciones como un panorama previsible y posible, con lo cual se retrasaría todavía más esta transferencia del Estado a las comunidades autónomas. ¿De dónde recorta Aragón? Eso también lo estarán pensando. Los efectos, en caso de que ese dinero no llegara, serían tan absolutamente catastróficos que no quiero ni siquiera pensar en que eso ocurra. Estoy absolutamente convencido de que antes de fin de año, haya o no haya elecciones, ese dinero llegará a la comunidad autónoma. Pues estaremos atentos a ver qué es lo que ocurre. La oposición, desde luego, está también muy pendiente de todo esto y está afilando su postura, porque entre la falta de presupuestos y también de coincidencias ideológicas van a dar su estrategia. Y si no, escuchen. Después de 70 días, el gobierno en funciones, parece que el nuevo gobierno no es que se lo había tomado con muchas ganas. Esa es la auténtica realidad. Parecía que se iban a poner en marcha desde el minuto 1 y la realidad es bien diferente. Me atrevo a decir que el Ejecutivo sigue parado. Ahora lo que le corre prisa a Lambán, lo que le corre prisa a Soro, lo que le corre prisa a Escartín y a Aliaga es ver cómo colocan a los suyos. El Partido Popular, acaban de escuchar a su líder, Luis María Beamonte, critica la parálisis. Ciudadanos dice que apuesta por una oposición constructiva. Vamos a hacer una oposición libre, firme, contundente, una oposición que en ningún caso va a ser de acoso y derribo contra el nuevo gobierno. Entendemos que el nuevo gobierno se acaba de formar, el nuevo gobierno necesita, requiere y merece un periodo de gracia, por decirlo de alguna manera. Lo que no quita que no acaben buscando las cosquillas al par. Lo que sí vamos a pedirle al gobierno, vamos a instar al gobierno en este caso, y creo que el Partido Aragonés en este sentido lo va a entender y nos va a apoyar, es que en la medida en que el Consejo de Política Financiera decide o no, en el caso de que se le pida, si anula el impuesto de sucesiones en toda España, por lo menos en nuestra comunidad autónoma, donde el gobierno sí tiene potestad, pueda aumentar el porcentaje de bonificación.
con las sucesiones, con la custodia compartida, con la enseñanza concertada. Ciudadanos quiere abrir brecha en sus coincidencias ideológicas con los aragonesistas, que no son precisamente las mismas que con Podemos. Imagino, señor Lambán, que esta estrategia la esperaba. Bueno, observo una cierta diferencia entre la posición de Partido Popular y Ciudadanos. Ciudadanos está en una actitud aparentemente más dialogante, más propositiva. El Partido Popular da la impresión de que sigue en estado de shock, no se ha recuperado del varapalo que sufrió en las elecciones del 26 de mayo. Es un partido que ha estado ausente absolutamente del escenario aragonés, del escenario político aragonés. Renunció a encabezar un posible gobierno desde el primer día y espero sinceramente que el señor Bea Montoya y el Partido Popular se centren. Son un partido muy importante y llevan demasiado tiempo ausentes, llevan demasiado tiempo en posiciones absolutamente erráticas e incomprensibles como para que ya llegue el momento de que se paren a pensar y sobre todo decidan de qué manera pueden ser útiles para Aragón. En este momento el Partido Popular solo es incapaz de destruir, además con poco éxito, y sería hora de que se empezara a plantear la necesidad de construir. Le pedía al PP que se centre, déjeme que vaya al centro, porque el PAR ha sido un poco el centro en el que ha pivotado el acuerdo de gobierno cuatripartito, pero si hubiera elecciones, presidente, ¿usted cree que estaría el pacto en Aragón a salvo de las tensiones que pueda ocurrir en Madrid? Nos decía al principio de la entrevista que cree que no va a afectar, pero, en fin, si hay elecciones es porque PSOE y Podemos no se han puesto de acuerdo. Ya sabe que la relación entre ellos a nivel nacional dista mucho de ser la mejor. ¿Usted cree que eso no puede repercutir en el gobierno de la comunidad? En la pasada legislatura, donde la relación entre el Partido Socialista y Podemos era distinta a la actual, más difícil, porque no estaban en el gobierno, estaban en la oposición, pero de alguna forma vinculados a las grandes decisiones políticas del gobierno. En la pasada legislatura eso fue perfectamente posible. Insisto, tuvimos 3 elecciones generales, las primeras de ellas a poco tiempo de constituirse el gobierno. Pero no estaban dentro del gobierno. En un momento en el que además Podemos se planteaba claramente el sorpaso sobre el Partido Socialista, y justo cuando estábamos en la campaña electoral, en la del 15, estábamos pactando un presupuesto. En esta ocasión estoy absolutamente convencido de que tanto Podemos como el Partido Socialista vamos a ser perfectamente capaces de deslindar lo que pueda ser nuestra participación en una campaña electoral de lo que es nuestra participación en un gobierno cuyo ensamblaje, cuya trabazón, cuyos objetivos comunes tenemos lo suficientemente claros como para que en absoluto una posible elección lo vaya a trastocar de ninguna manera. De hecho, yo esto lo he comentado con la consejera Díaz y estoy absolutamente convencido de que el gobierno no se va a resentir en absoluto de una campaña electoral. Las campañas tensan casi todo, sobre todo las relaciones, ¿no? Que probablemente es la primera víctima cuando hay una campaña electoral de por medio, pero también lo es la ideología, que tiene que subrayarse. ¿Cómo se garantiza ese pacto y esa convivencia, presidente, en asuntos tan concretos y tan diferentes ideológicamente como el de la fiscalidad? Impuestos, ¿se bajarán? ¿Se subirán? ¿Qué van a hacer? Esto ha quedado absolutamente claro en el pacto suscrito. En una de las 132 medidas acordadas por las 4 fuerzas políticas, hemos dicho con absoluta claridad que pretendemos que la presión fiscal en Aragón esté como ahora y como en los últimos años por debajo de la media española. Hemos dicho que hemos de mantener una fiscalidad que permita mantener los servicios públicos, pero hemos dicho también que aspiramos a una armonización fiscal entre todas las comunidades autónomas de España. Yo quiero que tengamos una fiscalidad suficiente, pero que en Aragón no se paguen más impuestos que en el resto del país. Pero esto no es nuevo, esto vengo diciéndolo desde hace 4 años. Y hemos dicho incluso que si es posible arbitrar otras figuras de fiscalidad alternativas al impuesto de sucesiones, exploraríamos la progresiva eliminación del impuesto de sucesiones, pero siempre y cuando hubiera maneras de ingresar alternativas al impuesto de sucesiones. Pero esto que le estoy diciendo es justamente lo que hemos acordado. No habrá ni una sola subida de impuestos y habrá posibles modificaciones de impuestos sometidas a una armonización fiscal que pretendemos llevar al Consejo de Política Fiscal y Financiera, porque lo razonable es que en Aragón los ricos, los pobres y los medianos paguemos exactamente lo mismo que en el resto de las comunidades autónomas. Presidente, yo por insistir, le preguntaba antes, Eva, si habrá recortes.
es que no me quiero poner en esa hipótesis, pero bueno, hay partidos políticos, y los vamos a escuchar ahora, si no creo mal es Carmen Susín, que sí que ya incluso hace cálculos de lo que supone la foto fija que vive Aragón, pues, sin presupuestos prorrogados, sin la transferencia del Estado, y ya ponen una cantidad concreta. Porque al final, utilizando el lenguaje de la izquierda, queremos saber dónde van a recortar para garantizar el objetivo del déficit. De hecho, van a pedir una comparecencia en las Cortes de Aragón de usted, o igual del consejero de Hacienda, no lo han concretado muy bien, pero usted dice, a ver si antes de fin de años podemos tener ese gobierno, o si no hay gobierno, al menos que esté la transferencia. Pero de aquí a fin de año se puede sobrevivir el gobierno con una situación tan complicada. Es decir, no va a tener que hacer, insisto, ningún tipo de ajuste, de recorte, de contención de gasto en alguna de las inversiones previstas. Todos los años, incluso en los años en los que ha habido normalidad presupuestaria, ha habido normalidad en las relaciones con el Gobierno de España, algún tipo de ajuste se ha tenido que ir haciendo porque, insisto, la financiación autonómica es manifiestamente insuficiente, y esta señora que acaba de hablar pertenece a un partido político que estuvo 4 años en el Gobierno de España sin mover un solo dedo para reformar la financiación autonómica. Insisto, en el año 2014 el Gobierno de España debió modificar la financiación. El Partido Popular no hizo nada por esa modificación de la financiación, y desde luego el Partido Popular de aquí no solo no urgía una reforma de la financiación, sino que aplaudía a su gobierno, que estaba absolutamente paralizado, que estaba absolutamente inmovilizado respecto a esta cuestión. Todos los años ha habido que hacer algunos ajustes, pero todos los años el gobierno que yo he presidido y que ahora presido ha tenido un cuidado exquisito en que los servicios públicos, en que las políticas sociales, en que la educación, en que la sanidad no se vieran en absoluto afectadas. Y a las pruebas me remito. En este momento tenemos en Aragón una educación, tenemos una sanidad y tenemos unos servicios sociales que son en general envidiados por la mayor parte de las comunidades autónomas de España. Eso es lo que hemos hecho hasta ahora y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Está diciendo entonces, presidente, que se atreve a garantizar que si hay que sacar la tijera, en ningún caso se va a sacar en esos departamentos precisamente más sociales y más sensibles. Yo le plantearía a la oposición, sobre todo al Partido Popular, que dejen de permanecer paralizados en este estado de shock que les impide pensar, que les impide ver el futuro con algún punto de optimismo, y que empiecen a ser útiles y que empiecen a ser constructivos. Por lo demás, en este país todo el mundo está echando en falta pactos, está echando en falta acuerdos. Todo el mundo reprocha a la política madrileña que sea incapaz de ponerse de acuerdo para buscar fórmulas que permitan la gobernanza razonable del país. Los acuerdos normalmente significan entendimiento entre fuerzas políticas de distinto signo. Aquí resulta que hemos sido capaces de hacerlo, hemos hecho un acuerdo entre fuerzas políticas de distinto signo, y da la impresión de que se pretenden buscar más las dificultades, se pretende buscar más la rareza en que se produzcan acuerdos que en el aplauso a esos acuerdos. Yo creo que en España debe prevalecer cada vez más la cultura del acuerdo, debe primarse, debe bonificarse cada vez más desde el punto de vista de la opinión pública la existencia de acuerdos, y desde luego en Aragón creo que podemos sentirnos orgullosos como comunidad autónoma de que haya sido posible ese acuerdo, y los acuerdos solo son posibles o solo merecen la pena explorarse entre fuerzas políticas distintas. Desde luego, acuerdos entre fuerzas políticas del mismo signo ideológico solo se pueden producir cuando suman. Cuando no suman, hace falta acuerdos, insisto, y deben de ser bonificados por la opinión pública, en mi opinión. Lo que pasa es que hay otros acuerdos que se echan de menos, señor Lambán. Le pregunto directamente, ¿qué pasa con los convenios de antes del verano que no se firmaron, como prometió la ministra Teresa Rivera, precisamente porque ahora no hay gobierno? Lo digo porque está toda la cuenca minera esperando, y usted es de los que pone el acento en lo renovable y en la necesaria transformación de la energía. Ella misma ha dicho que habrá acuerdos por parte del Gobierno de España, y el primero de todos ellos, el primer convenio de transición justa, será con Aragón, será con las cuencas mineras aragonesas, pero evidentemente mientras no haya un gobierno es bastante difícil que se pueda producir ese convenio justo al que aspira el Gobierno de España. Dicho lo cual, el Gobierno de Aragón no ha estado en ningún momento quieto respecto a este asunto. De hecho,
ya antes de las elecciones anunciamos varias inversiones comprometidas en las cuencas mineras, en Andorra en particular, y pusimos en marcha unas líneas de ayudas de en torno a 12 millones de euros para la implantación de empresas. Es decir, que independientemente de lo que tarde a haber un gobierno en España capaz de suscribir un acuerdo de transición justa, el gobierno de Aragón ya está trabajando, ya está poniendo medidas encima de la mesa que estoy seguro que surtirán efecto en los próximos meses. Insisto, siempre he pensado y lo sigo pensando que las cuencas mineras, que el problema del cierre de la central y del cierre del carbón era una especie de test, nos ponía a prueba como comunidad, en el sentido de que nos obligaba a ser nosotros quienes solucionáramos nuestros propios problemas y pusiéramos a prueba también la capacidad del autogobierno para hacer frente a los retos de la comunidad. Y estoy convencido de que el problema de Andorra lo va a solucionar fundamentalmente la comunidad autónoma por sí misma. Presidente, usted hace un mes en su toma de posesión le dijo a la vicepresidenta Calvo y al ministro Ábalos que proyectos como la reapertura del Canfrán, el corredor cantábrico mediterráneo, la logística, son proyectos estratégicos no solo de Aragón, sino de España. Pero la sensación que da, y ya sabemos cómo está el gobierno a nivel estatal, es que no se acaba de avanzar mucho. No sé si esa impresión que tenemos es equivocada. ¿No se puede hacer mucho más en este momento con un gobierno en funciones como el de Pedro Sánchez? Bueno, creo que está unánimemente aceptado porque son cifras que en los 8 o 9 meses primeros del gobierno de Sánchez se avanzó más en licitación de obra pública, en contratación de obra pública y en impulso de proyectos estratégicos que en los 4 años anteriores del gobierno del señor Rajoy, en asuntos tan importantes como el corredor, el eje cantábrico mediterráneo, su homologación europea para ser financiado por Europa, en el impulso del Canfrán, por hablar de dos infraestructuras que para nosotros son absolutamente fundamentales. Se ha avanzado mucho y yo creo que también hemos avanzado en que el gobierno de España las asuma no como inversiones de orden estratégico aragonés, sino de orden estratégico nacional. Yo aspiro a que Aragón y todo lo que a Aragón se refiere sea entendido en España como de interés nacional. Es mi manera de contribuir al fortalecimiento de España como proyecto colectivo y la manera que creo que todas las comunidades autónomas tendrían que entender su participación en un proyecto nacional. Hasta ahora, evidentemente, las cosas no funcionan a la velocidad que debieran porque, insisto, no tenemos un gobierno y es fundamental que tengamos un gobierno, pero estoy convencido de que en el momento que exista ese gobierno y exista un gobierno sólido, los avances que se han experimentado en estos meses pasados se consolidarán y avanzarán a velocidad de crucero. Quien no ha avanzado nada porque ha sido destituido antes de incluso estrenarse en el cargo de director general ha sido Bruno Pérez Junca, que la destitución fue noticia precisamente el fin de semana pasado por su vinculación al mundo independentista y por sus colaboraciones. En Cataluña, presidente, le achacan persecución ideológica y entramos ahora mismo en un otoño muy caliente con la sentencia del Procés a la vuelta de la esquina. ¿Va a seguir usted tan beligerante con este tema? Todos los arranques de legislatura en el año 2011, en el año 2015, han conocido episodios de esta naturaleza, de cargos que recién nombrados han sido cesados por algún tipo de anomalía o por algún tipo de dificultad de encaje, llámenlo ustedes como quieran. En este caso concreto, la consejera Díaz cesó a un director general recién nombrado por ella misma como consecuencia de una pérdida de confianza. Esas fueron las palabras que la consejera Díaz utilizó y esas palabras son las que a las que yo me voy a atener de manera absolutamente estricta. ¿Fue petición del presidente a la consejera? Fue una iniciativa de la consejera que, por cierto, le honra. No piensan lo mismo en Cataluña, me parece, Sí, Pepe. Me parece que no. Presidente, con el tema... Le voy a decir que lo que piensen en Cataluña y particularmente aquellos a los que usted se está refiriendo me importa directamente un bledo. El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, hace unos días visitó al presidente de las Cortes, a Javier Sada, y cuando salió dijo: me gustaría tener una entrevista con el presidente Lambán en septiembre. No sé si la han fijado porque hay asuntos importantes, la deuda del tranvía, el ICA, Jorge, por ejemplo. Sí, el ICA e incluso las inversiones de depuración que pide Jorge Azcón al gobierno aragonés. Quería cambiar, al menos lo dijo en campaña Jorge Azcón, la ley de capitalidad, aunque eso depende de las Cortes. Quiero decir, ¿hay alguna cita prevista con el señor Azcón en próximos días? Concretamente el día 9 hemos fijado ya la fecha para vernos el señor alcalde de Zaragoza y yo mismo. Por cierto, el ICA no es un problema entre el gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza. El ICA es un impuesto
que pagan todos los aragoneses de todos los municipios de la comunidad y, por tanto, a la hora de opinar tiene exactamente el mismo derecho el Ayuntamiento de Purujosa o de Calatayud o de Gea de los Caballeros que el Ayuntamiento de Zaragoza para opinar. Espero sinceramente que las relaciones con el Ayuntamiento de Zaragoza en esta legislatura sean buenas. Yo las inicio exactamente con la misma actitud que las inicié con el alcalde anterior, aunque sinceramente espero que caminen con algo más de fortuna que lo hicieron en la legislatura pasada. ¿Usted cree que se van a llevar mejor el presidente Javier Lambán con el alcalde Jorge Azcón que con Pedro Santisteve? Lo del ICA, por ejemplo, es un ejemplo, presidente, porque la oposición al ICA la lideró el Ayuntamiento de Zaragoza, precisamente, aunque diga usted que sea igual que el de Purujosa o el de Gea, por ejemplo. Pero ese liderazgo de la oposición al ICA yo nunca la acepté como tal, porque para mí no estaba legitimado el Ayuntamiento de Zaragoza a la hora de liderar o de monopolizar esa oposición. Insisto, es un impuesto que pagan todos los aragoneses y sobre el que tiene el mismo derecho a opinar cualquier ayuntamiento que el Ayuntamiento de Zaragoza. Es más, ha habido muchos vecinos en Aragón, muchos ciudadanos y muchos municipios, me incluyo yo como vecino y ciudadano de Gea de los Caballeros, que hemos pagado más ICA que los vecinos y que los ciudadanos del Ayuntamiento de Zaragoza. Con lo cual no habrá modificaciones en este impuesto. Va a haber una supresión de este impuesto y su sustitución por otro impuesto distinto, pero esto es algo que ya estuvimos a punto de hacer en la legislatura pasada. Podemos y el Partido Socialista teníamos un acuerdo prácticamente listo para ser aprobado en el Parlamento y al final, por razones que no vienen al caso, no se aprobó. Por tanto, no es que se vaya a dejar de pagar por la contaminación, se va a pagar de otra forma y por otra modalidad impositiva. Presidente, ¿tiene algún encuentro previsto de reunión con Pedro Sánchez, conversación telefónica? Nos ha dicho que ha hablado con las ministras Calvo, Montero, Ábalos. En la cadena SER a nivel nacional se han anunciado próximas reuniones de los responsables de su partido con los territorios. ¿Hay algo en agenda con Ábalos, con Pedro Sánchez? Vamos a vernos en próximas fechas en el Consejo de Política Territorial del partido, también en el Comité Federal que se va a reunir, y por lo demás yo vengo teniendo una interlocución bastante fluida con los ministros, con la vicepresidenta, con el ministro Ábalos, que es también el secretario de Organización, y también con el propio presidente del Gobierno. De eso no tengo ninguna queja y de eso vamos a seguir hablando mucho. No nos ha dejado muy claro, porque le hemos preguntado, ¿tendría que hacer lo mismo Pedro Sánchez que usted? Usted ha dicho, Pedro Sánchez lo intentó, tendría que haber un gobierno sólido y estable, pero no nos ha dicho si piensa que la fórmula de aquí... Sí o si no, vaya. Si tendría que llevarse a cabo en España. Es que en España falta un partido como el PAR. ¿Quién dijo aquello de que si el PAR no existiera había que inventarlo? Bueno, yo le pregunto directamente, ¿qué consejo le daría al presidente para que le pase como a usted, para que repita? Yo creo que el presidente Sánchez está haciendo lo que tiene que hacer, está explorando vías para que en España haya un gobierno sólido y que sea coherente en sí mismo, y un gobierno que en el que todos sus miembros piensen lo mismo y tengan exactamente la misma actitud ante los principales retos que tiene España por delante, y uno de ellos es precisamente el reto de Cataluña. Esa es una cuestión que creo que está determinando parte de las diferencias entre Podemos y el Partido Socialista. No puede ser que en un gobierno convivan dos fuerzas políticas que piensen radicalmente distinto respecto a una cuestión como esa, o respecto a política exterior, respecto a política económica, respecto a política fiscal. Un gran acuerdo entre el Partido Socialista y cualquier otro con el que conformara gobierno tendría que coincidir en todas estas cuestiones casi al milímetro. Pues al milímetro hemos acabado ya esta rebotica. 8:32 de la mañana. Javier Lambán en directo, presidente del Gobierno de Aragón. Gracias, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días.